Hola, ¿qué tal? La familia es un sistema sistémico, por eso se dice que es una institución, una organización sistémica, es un sistema donde hay piezas que van encajando. No aterrizamos en una familia sin una historia. El árbol genealógico es importantísimo, porque el árbol genealógico es como si fuera, ¿qué decimos? Un tubo de agua que va llegando desde su inicio, desde su lugar donde nace el río de agua, va fluyendo y va distribuyendo por varios sitios su caudal. Pues igual la familia, no llegamos a nuestra familia hoy, ¡pum!, como helicópteros. Hay una historia y esa historia no es fácil. Esa historia hoy cada vez más las constelaciones familiares están pidiendo que conozcamos esa historia. No la podemos cambiar, pero sí podemos hacer conciencia sobre ella. Y al hacer conciencia sobre ella, primero entendemos que nosotros escogimos esa familia para aprender. En términos espirituales, escogiste a tus padres, escogiste el lugar para poder aprender y crecer en términos espirituales. En términos reales, entonces, también esa familia tiene una historia. Y al tener una historia hay pendientes y lealtades. No siempre es fácil manejarlos, pero la conciencia, conocerlos, es muy importante porque me ayuda a poder, siendo consciente, poderlos manejar. Muchas veces se dice que los secretos familiares, por ejemplo, los abortos, de quién es hijo este niñito o esta niñita, aparentemente de este papá y esta mamá, y de pronto no es hijo ni de ese papá, sino de otra persona. Entonces todas estas cosas van golpeando y el que no se diga no quiere decir que no existan y que no afecten. Lo no dicho produce como letreros. No produce letreros, produce comportamientos que algunos de los miembros de la familia empiezan a vivir sin entender qué les pasa, porque hacen lealtad con un secreto, con un hijo que no es del papá, pero la mamá tuvo una aventura y no se atrevió a decir nada, con abortos, todos los secretos familiares, quiebras, muertes. Uno se sorprende cuando escucha las historias familiares, a veces cómo era de fácil, entre comillas, desaparecer, matar a alguien que estorbaba. Y matar, no importa que haya sido en justa causa, es una herencia, es una huella que marca las futuras generaciones, y lo importante es conocer eso que sucedió para poderlo sanar y liberar. Hay técnicas muy importantes, constelaciones familiares, hay técnicas de hipnosis donde te permiten sanar la historia y puedes continuar. Pero todo eso está influyendo para que las generaciones que hoy tú te encuentras con una mujer, con unas hijas o con hijos que de pronto se preguntan, ¿y yo por qué soy así? ¿A mí por qué las cosas no me salen? Y cuando han intentado buscar respuestas, por lo general, y no las encuentran en el hoy, siempre el cuestionamiento es, ¿qué hay pendiente en ese pasado que tú estás cargando? Y es importante hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí tenemos un padre y una madre, un hombre y una mujer, que se casaron, ella embarazada, él por obligación, era un buen arreglo para la familia, era un buen negocio familiar, miles de cosas, y de pronto se encuentran este par y no se encuentran muy bien como pareja, han podido llevar 20, 30 años, y durante todo el tiempo la mujer pudo haberse sentido invisibilizada por el papá, por este señor que era el rey de la casa, tomaba trago, golpeaba, gritaba, llevaba la plata, y esta señora solamente le podía quedar la función de como empleadita de la casa, y él seguía siendo el rey y ella tenía que someterse a todo lo que el rey dijera. No se podía separar porque si tenía a sus hijos pequeños, en esa época, estamos hablando de hace 40 años, la mujer por lo general no trabajaba, no estudiaba y su dependencia era absoluta, y casi que estaba
esto era la estructura de una familia, totalmente sometidos a este rey. ¿Y qué sucede? Estamos hablando de la hija del héroe. Esta mujer, con inmensas dosis de frustración, se va alejando y le pide a la hija que entre a ser ella la compañera del padre. Y esta mujer empieza a sentir que la hija, el papá se enamora prácticamente de su hija, la considera el sentido de su vida, y la mamá puede llegar a tener rivalidad de su propia hija. Pero su propia hija le sirve para dos cosas: para distanciarse del padre, para no tener que tener relaciones sexuales, porque de pronto la niña va a dormir a la cama con ellos, y a la vez le sirve de distanciamiento, también le produce rabia, porque esta hija de ella, le está quitando su lugar que ella no encuentra. Entonces aquí estamos encontrándonos con una hija privilegiada por el padre, donde ella se convierte en la hija del héroe. Ella idealiza a ese papá que solo tiene mirada para ella, que ha rechazado a una mujer, a la madre, por ella, y esta hija del héroe se obnubila con el padre, que vive para darle gusto a su hija, no a la mujer, y la rivalidad entre esas dos mujeres, hija y madre, puede ser muy grande, pero es que el padre privilegió a la hija, la madre se va alejando. Esto es un juego de rompecabezas donde todos van encajando. Aquí no sucede algo, no, las piezas son perfectas. Entonces la hija del héroe mira al padre, se regocija en su padre, tiene por lo general mala relación con la madre, y la hija aquí adorando a su papá, que le da gusto, le paga la carrera, le paga los viajes, hija, lo que necesites, y en deterioro y en detrimento de la propia madre. Pero bien, esta hija del héroe queda atrapada, porque cuando llegue un hombre a su vida, cualquiera, pueden llegar varios, y todos la hija del héroe los compara con este, y como no hay ninguno como una niña frente al padre, cuando encuentra a estos otros hombres, ninguno le da la talla, porque en algo que se llama muy fuerte incesto simbólico, ella está aquí haciendo pareja con su padre. Y un hombre se acerca a su vida, a todos los ve chiquitos, en comparación con ese padre que le da gusto y vive para ella, que la escogió a ella, que desplazó a la madre y que le dio a ella el puesto principal. Ese puesto principal que tiene esta hija del héroe es un puesto que le va a costar muchas lágrimas, que le va a costar muchas situaciones difíciles, porque tiene que vivir, heredar situaciones familiares. Cuando este par se casaron o por obligación o se casaron porque era necesario, pero la mujer cada vez se sintió más empleada, más distante. ¿Y qué sucede? La hija del héroe entra a reemplazar a la madre, a ser la pareja simbólica del padre, a tener un encantamiento el uno con el otro, pero esta hija no crece y se queda allí, y cuando se llegan los hombres a su vida, todos le parecen inferiores, ninguno le da la talla, ¿no? Porque si tiene un rey que le da gusto en todo, ninguno le da la talla, y ella se queda chiquita, ella no crece. Por algo dice Bert Hellinger, que un buen hijo nunca crece. Esta niña, si quiere hacer vida, tiene que tratar de salirse de aquí, a construir su mundo y a permitirse abrir, que papá y mamá arreglen su lío, mamá como empleada o mamá como reina o como desplazada, como quieran, pero la hija tiene que salirse de allí, desmitificar al padre para poderse dar el permiso de que un hombre llegue a su vida. Pero mientras que ella esté metida aquí, simbólicamente, ella ya tiene pareja. Cuénteme qué hombre se acerca, si ya hay uno que va primero. Y cuando ella acepte un hombre, le va a decir desde su inconsciente: vas de segundo, primero va mi padre. A mi padre nunca lo voy a desbancar. Ese padre que no se desbanca es el constructor de una problemática tenaz para esa hija. La hija tiene que poder, claro, es con dolor. Esto no se sucede, bueno, facilísimo, yo dejo a mi padre. Ni siquiera es que se vaya a vivir a otra parte, sino que desmitifique al padre. Tiene que hacer un proceso psicológico
darle el lugar a la madre. Si papá y mamá se separan, es problema de ellos, pero darle el lugar a la madre, no ocupar ese lugar y poder construir vida para permitirse más adelante que alguien llegue a su mundo. No es nada fácil, pero es la parte de la salud mental. La hija del héroe queda comprometida, la hija del héroe se daña su vida, la hija del héroe hereda situaciones familiares que la dejan atrapada. No es sano ser la hija del héroe, por más que te haya sentido muy gratificada, que te haya facilitado la vida, pero déjame decirte como psicóloga que se enredaron los cables y ahora es mucho más fuerte, pero necesario si quieres construir una vida. Si no es la muerte de tus padres la que te va a liberar, si quieres construir una vida, tienes que tratar de salirte simbólicamente de allí para poder crecer como mujer, como persona. Vas a necesitar ayuda, porque sin ayuda no se puede. Caer en cuenta no es un proceso fácil, pero sí hay opciones de cambio.